Este ejercicio nos pide que calculemos la fuerza que está faltando en este sistema para que la resultante sea nula. Recordemos que los ángulos que utilizaremos están medidos desde el eje positivo de la X en sentido antihorario. Si la resultante es nula, también lo serán sus componentes. Sumatoria en el eje X y sumatoria en el eje Y serán 0. Si vemos las componentes sobre el eje X, tenemos las componentes de las fuerzas dadas y la componente de la fuerza, que es la que está faltando, que hemos denominado C sub X. La sumatoria en el eje Y también va a ser 0, donde tenemos las componentes de las fuerzas dadas y la componente en Y de la fuerza que tenemos que averiguar. Si despejamos de la sumatoria en X la fuerza faltante en X, su componente en X, obtendremos la siguiente ecuación, en donde al despejar las otras componentes quedan negativas, por lo tanto, la resultante en X va a ser la suma algebraica de estas dos componentes para que se anule la componente en X de la fuerza faltante, va a valer menos 43,03 unidades. Con el mismo planteo despejamos la componente en Y de la fuerza faltante, despejamos y obtenemos que el valor es de menos 20,64 unidades. Tenemos que tener cuidado porque el ángulo de la fuerza B lo tomamos desde el eje positivo de la X, por eso el valor que hemos utilizado es 330 grados. Si calculamos el módulo de la fuerza faltante, porque ya tenemos sus dos componentes, por Pitágoras obtenemos que el módulo es igual a la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Resolviendo obtenemos que el módulo de la fuerza faltante es 47,7 unidades. Ahora nos estaría quedando calcular la dirección de esta fuerza C. ¿Cuál es la dirección? Desde el eje positivo de la X se mide el ángulo, por lo tanto el ángulo lo vamos a calcular como el arco tangente de la componente en Y dividido la componente en X de la fuerza, y esto nos da un valor de 25,62 grados. Tenemos que tener en cuenta que la calculadora nos entrega el menor ángulo y nosotros tenemos que encontrar el ángulo que está medido desde el semieje positivo de la X. Como ambas componentes de la fuerza faltante eran negativas, la fuerza faltante está en el tercer cuadrante, por lo tanto, al ángulo que nos entregó la calculadora hay que sumarle 180 grados, quedando el ángulo en 205,6 grados. Por lo tanto, la respuesta al ejercicio es la C.